Bien, amigos, estamos en Salud y Previsión. Es una sección de la revista 110 y de Horacio Montenegro, que a su vez tenemos un productor asociado casi, que es el doctor Carlos Félix, que es epidemiólogo y salubrista. Cada vez que hay o una situación de vacunación o una situación de cambios de restricciones sanitarias, consultamos con Carlos. A veces eso estaba en el librito de salud pública cuando él dirigía parte de ese departamento. Nos hubiera gustado conseguir el gurú de las vacunas, que es el doctor Garín, ¿verdad? Pero nos es difícil. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bien, gracias a ustedes. Y aclarando, yo nunca he dirigido departamento Bien. en el área. Doctor, cuéntenos si esa flexibilización obedece siempre a una medida sanitaria necesaria o a veces hay que manejarla junto con lo económico, con lo social, etcétera. Bueno, en ocasiones anteriores que estaba en el programa he explicado que las medidas en materia de pandemia y en epidemia se corresponde con variables que son determinantes para usted evaluar cómo está el comportamiento de esa enfermedad. En el caso de la pandemia que tenemos aquí, hay variables que son claras para usted decidir qué medida adopta y no adopta con relación a controlar el periodo de transmisión de esa enfermedad. ¿Cuál es esa variable? Por ejemplo, la tasa de positividad. La tasa de positividad es un elemento determinante para usted saber cómo se está comportando la pandemia. Nosotros, la tasa de positividad se permite, hay varios indicadores para usted identificar la tasa de positividad y adoptar políticas. Están entre 0 y 1%, que son los países que tienen un excelente sistema sanitario que le permite controlar cualquier tipo de pandemia. Está un rango que está entre 1 y un 5%, que le dice a usted que esa pandemia o esa epidemia está en un proceso de activación en términos de su comportamiento. Y está entre lo que se comporta por encima de entre un 5 y un 10%, que le dice a usted que hay un descontrol desde el punto de vista del comportamiento de esa enfermedad. Y está entonces la indicación entre a partir de un 10%, que dice ya que usted totalmente está descontrolada. Cada elemento de positividad se corresponde con un nivel de presencia en una sociedad determinada, o localizada en una provincia, en un área, en una región, o distribuida a nivel general en términos comunitarios. En el caso de República Dominicana, nosotros nunca hemos tenido una tasa de positividad por debajo de 5%. Nunca. Nunca hasta el momento. Nunca en República Dominicana, en el año y 6 meses que tiene este virus a nivel mundial, pero en el país, a partir de marzo, el año alrededor de 4 meses. Siempre hemos estado por encima de 10, en términos genéricos. En el día de hoy, yo hago un seguimiento diario y corto cada 21 días, y llevo los últimos 14 días en el último corte. La tasa promedio está por encima del 15% en la República Dominicana. Estamos hablando de que cada 100 personas que se hacen el análisis, hay 15 que salen positivos. Detectado, eso es el 15%. Eso significa que el virus está diseminado en todo el territorio nacional, está a nivel comunitario, territorial. Y esa es la etapa más difícil de controlar un virus, porque su capacidad de expansión está en función de la naturaleza del sistema de salud y el modelo para usted poder cortar el mecanismo de transmisión y controlarlo. Aquí, incluso en los últimos meses, obviamente, porque la tasa de positividad estaba por encima de 15, llegó hasta estar por el 20%. Y en los cortes que he venido teniendo, ha venido teniendo una reducción con relación a la cantidad, pero está por un 15 y pico %. Doctor, tenemos a Horacio Montenegro, que tiene un tema de unas estadísticas que hablar con usted. Ya. Vamos a ver si nos vamos por ahí. Adelante, Horacio. Saludos, Horacio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien. Feliz. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Bien. Es súper importante lo que usted está diciendo respecto de esa variable para poder medir, ¿cierto?, el impacto de la pandemia en los países, ¿cierto?, la tasa de positividad. La gran pregunta que uno se hace es,
basta teniendo esos índices de positividad, basta con solamente tener medidas restrictivas solamente relacionadas al toque de queda, esperando que el proceso de vacunación siga a una gran velocidad para en algún minuto llegar a tener el 80% de la población inoculada. ¿Cuál es su opinión respecto a estas políticas que ha implementado el gobierno y qué tan importante es para usted la comunicación de riesgo que ha llevado el Estado o el gobierno más bien en este proceso de pandemia antes de que empecemos a mirar las cifras que vamos a proyectar junto con usted? No, yo he dicho siempre que una pandemia no solo resuelve un proceso de vacunación, no solo lo resuelve, porque la vacuna es un complemento y la vacuna tiene efecto a corto y largo plazo, no a plazo inmediato para cortar el mecanismo de transmisión. Que eso solo lo resuelve la política epidemiológica vinculada al rastreo, vinculada a la identificación de los casos, vinculada a la política de aislamiento y al tratamiento para usted poder lograr cortar el mecanismo de transmisión, y lo complementa con la vacuna, porque la vacuna ya actúa en un proceso ya a largo plazo y a corto plazo cuando genera defensa a nivel del organismo, y eso complementa. Entonces, en ninguna parte del mundo solo con vacuna, usted controla una pandemia o una epidemia. Tiene que complementarlo, y eso ha sido uno de los errores que se ha aplicado en República Dominicana, donde en primer lugar ha fracasado la política epidemiológica y sanitaria para controlar y para cortar el mecanismo de transmisión del virus, que se ha mantenido activo, y en vez de cortarlo ha permitido que se expanda en todo el territorio nacional. Las 32 provincias junto con el distrito que hay en República Dominicana, todos están en una tasa de incidencia por encima del 100%. Eso significa... Y contó y que tenemos más de 5, yo creo que ya tenemos 30 días con 5 millones de dominicanos con las 2 dosis. Es que eso es lo que demuestra que no solo es ese elemento de la vacunación, porque, por ejemplo, ahora mismo, el único país del mundo ahora mismo que tiene alrededor de un 80% con esquema de vacunación completa es Chile, que lo tiene, y que están disminuyendo los casos de junio. Pero ¿qué por ciento de positividad tiene Chile? 3.57. Entonces eso se corresponde con esquema de vacunación y control en el territorio de la pandemia. Eso significa así que eso da una característica de control a largo plazo. Pero si Chile se abocara solamente a resolver un problema, pero eso ha implicado política masiva de búsqueda de casos, de identificaciones, de aislamiento en términos sanitarios, ¿qué es lo que no ha pasado en el país? ¿Usted está de acuerdo con la tercera dosis? No, eso es un invento dominicano que desnaturaliza incluso. Pero los países la están autorizando. No, ningún país del mundo, pero yo tengo la información de hoy de que inclusive están autorizando la tercera dosis de Pfizer hoy en Estados Unidos. No, ahí es donde está el problema, que el país se ha prestado a confundir y a desinformar y a crear una falsa conciencia sobre el problema de la vacunación. Lo que se discutió en Estados Unidos. Israel empieza hoy a poner la tercera dosis de Pfizer por el uso de la variante Delta. Sí, correcto, pero oye, ¿cuál es la diferencia que hay en el mundo y lo que está pasando en República Dominicana? En República Dominicana lo que se está haciendo es un ensayo clínico de tecnología y plataformas diferentes que en el mundo no existe. Aquí lo que se está haciendo es que la plataforma de virus atenuado que tiene China a través de la Sinovac, se está implementando una plataforma diferente con ARN mensajero que la Pfizer, que son totalmente diferentes. Lo que se está discutiendo en el mundo es, y se ha estudiado, es que plataformas iguales y se dé la posibilidad de que se complementen en función de que en ese momento no había vacuna disponible a nivel del mundo, y eso empezó a discutirse en abril a través de la Pfizer. Estados Unidos había acaparado todas las vacunas vinculadas a la farmacéutica en Estados Unidos, y Europa había también concentrado todas sus vacunas vinculadas a Europa, la AstraZeneca. Como había limitantes en Estados Unidos, evaluaron allá la posibilidad que si faltaban las dosis de Pfizer y la dosis de Moderna, se podían complementar Pfizer con Moderna. O si faltaban las dosis de AstraZeneca, se podía complementar con Pfizer. Pero que tienen el ARN mensajero. Exactamente. Pero los Estados Unidos determinaron que en el caso de que faltase
la Pfizer, la Moderna, no aceptaban la AstraZeneca, porque era una plataforma diferente. En el caso de República Dominicana, lo que hicieron fue lo siguiente. Aquí lo que decidieron fue una plataforma de una estructura de una vacuna que la tiene Pfizer, que es totalmente diferente, la tiene Sinovac, que es totalmente diferente a Pfizer. Ante el hecho cierto que adoptó el país de contratar 35 millones de dosis de vacunas, eso es lo que está pasando en el país. Una pregunta, y eso que usted habla también, aquí nos escriben, nos dicen que Canadá, por ejemplo, puso la primera de AstraZeneca y la segunda de Pfizer, siendo diferentes los dos. Es que eso generó una discusión del mundo, no, eso hay que se creó un problema. Se creó un problema en Europa, incluso hay países de Europa que ni siquiera aceptan la vacuna de Estados Unidos porque ahí hay una lucha. Lo que aquí se ha querido confundir es que la tercera dosis es lo que se está aplicando en Israel. En Israel se decidió la tercera dosis la semana pasada para aplicarla a partir de ahora, porque ellos tienen a Pfizer solo, porque Israel y Estados Unidos fue que iniciaron el proyecto de investigación de Pfizer y por eso es el país vinculado a Pfizer que más nivel de vacunación tiene. Entonces ellos, ante el problema de la Delta, la variante Delta, que le bajó la eficacia de Pfizer de 95, se la llevó a 64, ellos decidieron, tenían controlado el problema de sus infecciones, tenían a 7 por día, se le disparó a 400, decidieron aplicar la tercera dosis de Pfizer, no de otra plataforma, sino de la misma Pfizer. Pero eso aún así que podía darse, pero eso no se ha demostrado, eso está en investigación. O sea que usted le hubiera dado la tercera dosis China a los dominicanos, si hubiera sido su decisión. No, lo primero que hay que esperar es el esquema de vacunación, sus resultados, porque usted no puede, si una estructura farmacéutica decide en una investigación preclínica y clínica que establece 2, 3 o 4 dosis y usted está en proceso de aplicación, usted no puede, por presencia de variantes diferentes, en ese proceso de investigación usted incluir otra plataforma. Entonces usted tampoco está de acuerdo con la apertura y con la eliminación las nuevas normas que hay las nuevas ahora normas. Si fuera por usted, mantuviéramos cerrado todo. No. La vacuna es necesaria y hay que aplicarla. No, yo hablo de apertura a nivel de horarios de trabajo. No, es que eso no se corresponde, es que eso es lo que va a generar aquí. No solo un disparo de esta enfermedad, porque eso es que pero no vamos a morir de hambre, doctor. No se mueren de hambre, se combina. Muchos países son parecidos a nosotros y lo combinan, ¿por qué no vamos a morir de hambre? Y tienen menos posibilidades económicas con nosotros, y a nosotros nos presta todo el mundo y no ha prestado todo el mundo, y hemos cogido casi 13 mil millones de dólares nada más para la pandemia, y en vez de resolver, estamos por encima disparados, y le han querido decir a la gente que hay provincias. Porque es que la ciencia no se inventa. Hay provincias que van a llevar la provincia a un 70% para abrir todo. Montenegro, adelante. Yo quisiera complementar lo que está diciendo el doctor por información que he leído, que en Israel el reforzamiento de la dosis está orientada a pacientes inmunodeprimidos solamente. Y después de 50 años. Y después de 50 años. En Chile se está haciendo un estudio de Sinovac para reforzarlo con Pfizer. Exacto. Con 564 pacientes y se espera saber qué va a pasar con la eficiencia de esa tercera dosis nuevamente para pacientes inmunodeprimidos. Correcto. Aparentemente, uno sin ser médico, pero mira un poco lo que ha pasado, en Chile se combinaron varias cosas, voy a explicarlo por razones obvias, ¿cierto? Que yo estoy allá y conozco cómo es la cosa. Junto con la vacunación, las restricciones fueron súper potentes. No solamente hubo toque de queda, hubo cuarentenas rigurosas. Para salir de la casa, solamente uno podía, porque ya se levantaron por la baja de positividad, uno tenía que solicitar un permiso para ir al supermercado o a la farmacia o a cualquier comercio de tipo esencial solamente abierto. Se cerraron las fronteras, todavía siguen cerradas. Aún así, teniendo el porcentaje de positividad, ¿cierto?, bajo con un 4% aproximadamente. Todo eso junto con el proceso de vacunación. Y aún así, todavía siguen las restricciones. Y aparentemente, esa mezcla, tal cual indica el doctor Félix, junto con un buen esquema de vacunación, sin necesidad de tener una tercera dosis, aparentemente los casos han ido bajando, pero lo más importante de todo es que se ha logrado de nuevo retomar, porque en Chile se perdió en algún minuto la trazabilidad.
y hoy día están fuertes en ese tema y están reforzando el proceso de trazabilidad, aprovechando que ya los casos han disminuido fuertemente. Dicho esto, doctor, sería interesante que usted nos pudiera mostrar las cifras que usted maneja respecto a los casos de positividad que tenemos nosotros en el país y poder comentarlas para que nuestra audiencia pueda entender un poquitito lo que usted está comentando. Yo traje un gráfico, lo envié, no sé si lo pueden presentar. Vamos a ver el para gráfico. presentarlo, con relación a la positividad. ¿Lo tienen? De todas maneras, yo corto cada 21 días el comportamiento del virus y ya voy para el número 14, el último corte. En los últimos 14 días se han producido en el país, se han identificado por prueba 10.388 pruebas positivas de una cantidad de 67.421 pruebas. Eso significa que tiene un promedio de total de positividad de 15.40. ¿Qué le está diciendo eso? Estamos demasiado altos de la positividad. Nos está diciendo que no tenemos un control en términos real del comportamiento del virus. Ese es un indicador mortal de la incidencia de las 23 provincias que sigo. Nos dice lo siguiente: en los últimos 14 días de la incidencia se identificaron casos nuevos 9.087 para un acumulado de 8.205 con una tasa, un por ciento del 110.74%. La provincia que mayor incidencia en esos 14 días ha tenido fue Bauruco, con 147.42% de las 23 provincias, seguida por Sánchez Ramírez con 153%. ¿Qué quiere decir 147%? O que tenía un acumulado de casos desde los últimos días que corté de 36 casos, y en los últimos 14 días se ha identificado 53. O sea, tiene por encima 147%. El comportamiento de todos los días, los casos que van saliendo, que se va identificando por cultivo, es lo que te está diciendo la incidencia. En un caso que están señalando mucho, que están diciendo que va a llegar, cuando llegue al 70%, van a eliminar todas las medidas de toque de queda y de todo, el Altagracia. Ojo con esto, que por eso que hay problemas en República Dominicana, porque la Altagracia tiene una tasa de incidencia de 120.37 en los últimos 14 días y tiene una cobertura de vacunas alrededor del 68%, y le están diciendo al país que cuando llegue a 70% de la vacunación van a eliminar todas las medidas. Señores, espérese, porque nosotros todos no es pelea. Vamos a dejar un mensaje claro. Sí. Usted recomienda que no solo se evalúe el porcentaje de vacunación para eliminar las medidas. No. Que hemos dicho que cada provincia, cuando llegue a 70%, se quitan las medidas, las restricciones, sino que se evalúe la tasa de positividad, tasa de incidencia, capacidad de infectación del virus. La incidencia es como va subiendo. Los casos nuevos que se están presentando. Los casos nuevos que se van presentando. Todos los días. Porque posiblemente estemos todos vacunados, pero se mantenga la alta tasa. Correcto, porque el problema en medicina y epidemiología no es la cobertura de la vacuna. La vacuna tiene un efecto a corto y mediano plazo, porque el organismo tiene que prepararse para generar defensa. Si tú no rompes ese mecanismo de transmisión del comportamiento del virus... Doctor, es raro, pero estamos de acuerdo un día. No, porque esto no es un problema de yo estar o no de acuerdo, es un problema de contribuir a que nosotros en un año y 4 meses que tenemos aquí, si se hubiesen hecho las políticas en base al comportamiento del virus. Señores, nosotros lo que tomamos en la República Dominicana son 3.000 y pico de pruebas todos los días, cuando aquí debe tomarse entre 20 y 30.000 diarios para saber cómo está el virus, dónde está. Es más, si nosotros quisiésemos asumir, aunque sea una política de demostración de ejemplo, tomásemos a Pedernales, que tiene 26.000 o 30.000 personas, y resolviéramos el problema de Pedernales con cobertura de vacunas y con problemas epidemiológicos para eliminar todas las áreas y las medidas de control ahí y demostrar que sí se puede. ¿Usted entiende? Porque es corto, pero ni siquiera eso lo hemos podido hacer. Y hemos permitido que nosotros tengamos el territorio diseminado de este virus. Y va a seguir así, con un error garrafal, que todavía lo repiten, que cogen ahora el país y lo llevan a eliminar de manera real el toque de queda. Eso es molestoso, pero solo hay 2 medidas, solo hay 3 medidas en epidemiología que usted logra controlar una pandemia, que usted lo logra. Y eso es, porque eso no lo digo yo, eso está requete demostrado.
La mascarilla, el distanciamiento. La mascarilla, distanciamiento y búsqueda de casos. Si usted no sabe, no identifica eso. Seguimiento a los casos. Si usted no busca eso, usted no importa lo que usted haga y lo que no haga, porque la gente se le va a cansar, como está llegando ahora, que no respeta nada. Tenemos 1 año y 4 meses, cansado de un toque de queda que no se cumple, que no se aplica, la gente viola el toque de queda y el gobierno se ve forzado por un problema económico a ceder y abrir todo. Y ustedes verán en los próximos tiempos, en los próximos semanas y meses, ustedes verán cómo esto no vamos a tener ahora lo que estamos teniendo, sino que volvemos otra vez a dispararse. ¿Usted tiene alguna otra información en esos cuadros que ya la descargaron, que podamos ver? Sí, por ejemplo, en la cantidad de pruebas que se están haciendo en el país. Esto es en el boletín 481, que fue el de ayer, este hasta ayer, y el 482. Le vamos a poner una de las provincias más densas, que es el Distrito Nacional. ¿Usted sabe en 2 días cuántas pruebas hizo el Distrito Nacional? 950 pruebas. Por día, 475. Hoy, ¿cómo usted en una área que tiene 1 millón y pico de personas, usted va a hacer en el día 400 y pico de pruebas? ¿Y a quién usted va a identificar? ¿Dónde usted lo va a identificar? No va a hacer nada. Santo Domingo, que tiene Pero casi... Lo que pasa es que la cantidad de pruebas que se hacían antes, cuando los seguros cubrían la prueba PCR, eran diferentes. Ahora, si alguien Ningún tiene que seguro el enfrentarse... gobierno lo estaba pagando. Bueno, pero de todas maneras, pero si ahora alguien tiene algún síntoma, ¿verdad? Y tiene que enfrentarse a un gasto de 4,000 o 6,000 pesos, va a decir, bueno, si lo tengo, voy a esperar, y ya está contagiando. Y entiendo que también eso tuvo que ver. Sí, pero el papel del gobierno, no, en este caso, porque el gobierno se ha forzado para buscar recursos, para la forma que sea, para aplicar este problema. Ajá. Entonces, en una proyección programada, este problema de búsqueda de casos debería ser 1A en términos de política epidemiológica estratégica, pero usted puede resolver el problema, porque si no vamos a estar siguiendo con la situación y nunca vamos a resolver. En la provincia de Santo Domingo, que hay casi 4 millones de personas, 3 millones y pico, apenas se están haciendo 554 muestras por día. Y la tasa de positividad en esas 2 provincias, porque ahí que está el problema, en Santo Domingo, la incidencia de los casos nuevos Santo Domingo son 110.68%. En los últimos 14 días se ha identificado 2.144 de un acumulado de 1.937. Y en el distrito hay una tasa de incidencia de 109.93% y se ha identificado 1.903 para 1.731 acumulados. En el distrito. ¿Y cuál es la positividad en la capital? En la capital de 109, la positividad es en el distrito tenemos una positividad de 14.70. Bien. Finalmente, Montenegro, ¿tienes una pregunta final para el doctor? Más que una pregunta final, precisar un poquitito la importancia de la tasa de incidencia que está indicando el doctor. Esa tasa de incidencia mide la velocidad de contagio. Si tenemos nosotros sobre 1, esa tasa de contagio comienza a ser con un crecimiento exponencial, comienza a crecer en forma geométrica. Y tenerla en 140 es que realmente nosotros, la proyección de aquí a los próximos días es que el crecimiento va a ser fuerte. Yo no he visto hasta ahora, eso se le conoce como la tasa, la R0, y yo no he visto hasta ahora informes de salud pública sobre esa tasa. Yo escuché hace un tiempo atrás, lo leí más bien, que un alto funcionario del Ministerio de Salud hablaba de que esta tasa estaba en 1.4 y eso y estaba muy contento porque dice que estaba en 13 y había bajado a 1.4 y eso sigue siendo muy complicado. La pregunta que quisiera hacerle al final al doctor es, ¿cuál cree usted que deberían ser las medidas que el gobierno debería tomar para poder controlar la pandemia y bajar en forma importante y significativa la tasa de positividad y la velocidad de contagio que tenemos en el país? Bueno, yo le digo la verdad, nosotros hemos planteado por bastante tiempo todas las medidas que debería haber adoptado el gobierno, pero el gobierno no está en eso, el gobierno está en las medidas de él, de lo que él entiende son sus valoraciones y la asesoría
de quienes lo acompañan al gabinete de salud. Ninguna de las medidas del gobierno que ha adoptado han servido para bajar este problema y controlarlo. Todas han fracasado desde esa lógica. Creo, aun cuando no entiendan eso, no comprendan eso, y eso va a llevar al país a una situación más delicada de la que estamos, que aquí no debieron haber levantado la medida del toque de queda. Eso es un error, porque el toque de queda es uno de los recursos que se utilizan para controlar la pandemia. Deben de utilizar un aumento demasiado más significativo de lo que están haciendo, la cantidad de pruebas realizadas, porque el gobierno no sabe dónde están los casos en el país. Aquí hay 54,000 pacientes que están activos de la COVID, que dicen ellos. O sea, eso significa que eso es un caldo de cultivo a nivel nacional para seguir reproduciéndose y multiplicándose el virus, porque son 54,000 y pico de personas que están en el territorio de lo que ellos han identificado. Además de eso, y es un elemento clave, hay que vacunarse, hay que completar los esquemas de vacunación. El gobierno debe presentar resultados de lo que se ha hecho con las vacunas, con los 3 millones y pico de vacunas. Aquí se han puesto alrededor ya de 9 millones de dosis de una sola dosis de la vacuna. Debió haber presentado, porque eso es lo que hacen los países. Cuando usted tenga un esquema de vacunación, usted presenta resultados para evaluar qué hacer, qué no hacer, qué ajustar, cómo vamos. Y aquí es el único país que no se hace eso, no se evalúa. Señores, ¿por qué nosotros no sabemos cuál es la cobertura de la vacuna que se han aplicado en República Dominicana y qué hacer para ajustarlo y modificarlo? No se ha presentado. Y tenemos conocimiento de que aquí se está haciendo un estudio vinculado a esos resultados. Entonces, si nosotros hacemos eso, podemos tener autoridad para decir, se pueden poner un refuerzo, 2 refuerzos, 3 refuerzos o 4 refuerzos, porque el problema no es que no se pongan los refuerzos, es que para qué se ponen, en función de qué se ponen, y ahí que está el nivel de cuestionamiento. Bueno, vamos a darle las gracias al doctor Carlos Félix, epidemiólogo y salubrista, que nos acompañó el día de hoy.